Pero primero abre el PDF. Ahí está. Hola Dani, buenas noches. Hola. ¿Quién más entró? Ahí no veo. Entró Daniel. Entró Lupita, Daniel y creo que nada más. Creo que está entrando Anel. Daniel, ¿estás solito? ¿Mandé? ¿Estás solo tú? No, bueno, hasta lo puse aquí en la tele. Ah, bueno. Vaya, pero ahí está Madaí. Sí, Ah, que nos salude, por favor. bien viene. Bueno, pues adelante, Elías. Vamos a comenzar. Emanuel, ¿nos quieres ayudar a orar, por favor? Para empezar. Sí, bueno, Padre, gracias porque has permitido que podamos conectarnos a este estudio que hoy nos vas a dar, Dios. Permite que nosotros podamos aprender de lo que nos vaya a enseñar Elías, Dios. Sé tú guiándolo, que él pueda hablar lo que tú quieres, que nosotros entendamos. Ayúdanos, Dios, a comprender qué es lo que tú quieres para nosotros. Permite que esto pueda ser de bendición para nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Dios, y nos permites estar comiendo. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Vamos a la página 56, que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí, es ahí donde nos quedamos en el tercer párrafo que aparece en esa página, donde dice la falacia contenida en esta creencia. Vamos a leer el siguiente párrafo que a final de cuentas nos va a llevar a recordar un poquito de qué es lo que venimos hablando. Y le Elias, voy a pedir, perdón, Elias, ¿qué página dijiste? en la página 56. Ah, ok. Y le voy a pedir, por favor, a Josué, creo que se conectó Josué, si nos puede ayudar a leer, por favor. Déjame abrir el PDF. Es que no lo tengo presente. Lo tiene abierto en tu teléfono, ya lo puso está compartiendo la pantalla. Si gustas, puedes verlo ahí. Ok. Si alcanzas a ver, si no, pues No, se déjalo tarda abro un poco. porque la verdad no alcanzo a ver mucho. Muy bien. Voy, ahí voy. Sí, está bien. Déjame mientras voy a ver quiénes están conectados. Bueno, mientras lo abres, José, vamos a empezar con Daniel. Sale con Daniel Vega. Daniel, ¿nos ayudas a leer, por favor, ahí ese párrafo donde dice puede que resulte difícil? Vamos a leer ese párrafo. Estoy prendiendo apenas mi computadora. ¿Perdón? Estoy prendiendo apenas mi computadora. Ok.
Bueno, ¿me ayudas a leer, por favor, Neri? Sí, Gracias. puede que resulte difícil de concebir, pero es totalmente posible tener una experiencia con Dios y, sin embargo, no tener una experiencia salvadora con Él. Por lo tanto, no solo es posible tener una experiencia religiosa aparte de Cristo y aparte de la salvación, sino también lo es tener una adoración alejada de Cristo y no asociada con la salvación. Es inquietante pensar que uno puede realizar los gestos de la adoración, pero sin adorar de verdad. Adoraban lo que no sabían, dijo Jesús de un grupo determinado de personas. Es posible tener elementos de la adoración, como la alabanza, la humillación, la entrega, y sin embargo ser una persona no redimida. Ok, hasta ahí, Neri, gracias. Dime, ¿qué es lo que el escritor, digo, está muy claro lo que nos está diciendo, pero ¿qué entendiste? Pues que se pueden tener que elementos de la adoración, pero sin llegar a hacerla correctamente, o sea, como a Dios le agrada. Ok, O sea, quiero que sin vuelvas hacerlo a leer, sinceramente. quiero que vuelvas a leer los primeros 3 renglones que leíste de ese párrafo, si lo puedes poner. Y ahí está la clave de todo este párrafo. Sí. Puede que resulte difícil de concebir, pero es totalmente posible tener una experiencia con Dios y sin embargo no tener una experiencia salvadora con Él. Explícame ese. Ujú. Mm, Pues... mm, ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quién le quiere ayudar a Neri, por favor? Bueno, mi opinión, hermano, es Adelante. en muchas ocasiones nuestro corazón es engañoso. ¿Por Ujú. qué? Porque nosotros podemos sentir que estamos alabando realmente eh, con el corazón, con nuestra mente, quizás con nuestro cuerpo y con todo, pero relativamente o realmente no lo hacemos como a Dios le agrada, porque Él busca quien lo adore en espíritu y en verdad. Cuando el Señor escudriña nuestra mente, nuestro corazón, porque Él lo sabe todo, y quizás hasta puedo llorar, puedo estar hincada, puedo, pero no sentir realmente lo que Dios quiere, una adoración genuina, una, un sentimiento genuino hacia Él, verdadero y en espíritu, porque nuestro corazón y nuestra mente nos puede engañar y podemos hacer muchas cosas, pero Dios nos conoce, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, escudriña todo lo que somos, porque la situación es esta de que nos formó, nos hizo especialmente para su adoración, y cuando Él siente que no es, pues no lo recibe y nosotros nos engañamos y a lo mejor sentimos ese sentimiento de llorar y de ese sentimiento, pero a Dios realmente no le agrada. Por eso le dijo a los apóstoles que fueron de dos en dos para curar, para sanar, para todo eso. ¿Qué les faltó a ellos en ese momento? Primero creerle a Dios y luego andar en el Espíritu. Por Ok, eso, perdón, eso es mi opinión. muy bien, hermana, gracias. Quiero que forcemos un poco nuestra mente, nuestros pensamientos y veamos lo que dice el escritor. Dice, puede que resulte difícil concebir, o para nosotros es difícil entender, y tal vez a veces es imposible para nuestra mente, que puede haber una experiencia
con Dios, que alguien puede tener una experiencia con Dios y sin embargo no puede tener una experiencia salvadora con Él. Se los vuelvo a repetir. Podemos tener experiencias, sensaciones, Ujú. nos lleven a experimentar algo respecto de Dios y aún Dios en su misericordia nos permita conocer algo de Él. Pero eso no significa que tú o que yo somos salvos. Eso no significa que Dios te ha salvado. No porque tengas una experiencia de emoción, de sensación almática, eso no significa que realmente Dios te haya salvado. Y ahí es donde, y jóvenes, tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que a lo mejor a veces pienso que les debe caer gordo, pero la verdad es que no me importa. Y espero que algún día se den cuenta el valor que tienen sus almas y el valor que puedan entender, porque realmente caemos en sensaciones, en emociones, en motivaciones, pero delante de Dios, del que pesa los corazones, porque Dios pesa los corazones, como bien dijo la hermana Clau, Él sabe si verdaderamente le pertenecemos o no. Yo les podría preguntar cuántos de nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, y muchos podrían decir yo, y yo después podría preguntar por qué, y muchos podrían decir porque acepté a Jesús en mi corazón. Y entonces yo les haría otra pregunta. ¿Cuándo se reveló Cristo a tu vida? Y me gustaría saber la respuesta, no en este momento, pero creo que ahí las respuestas cambiarían, porque a todos nos enseñan cómo contestar, que para ir al cielo tenemos que aceptar a Cristo, pero a muy poco nos enseñan qué significa que Cristo se revele a nuestras vidas. Y qué bueno que no nos los enseñan, porque eso no es un método, eso es algo que el Señor hace, como a Él le place hacerlo. Pero si nosotros lo pedimos, Él se revela en nuestras vidas. Porque como se los he dicho una y otra vez, esto es espiritual, esto no es intelectual. Si ustedes están pensando que el estudio que estamos teniendo es un estudio intelectual para que nuestra mente adquiera más conocimiento, no, 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 no. De hecho, curiosamente, estoy estudiando junto con otros amigos y hermanos de la iglesia un libro que se llama Conociendo a Dios. Y justamente también el conocimiento de Dios no es algo intelectual, es algo espiritual. Es por la obra de su Espíritu que nosotros podemos conocer al Padre. Pero es una revelación espiritual. No es algo intelectual, no es algo emocional. No quiere decir que nuestro intelecto y nuestras emociones no son afectadas. Claro que lo son. Pero en primera instancia se vuelve algo espiritual, algo que transforma el corazón. Entonces, una vez más reitero, y no te quería meter en aprietos, Neri, solamente si te fijas en este párrafo, lo que está diciendo el escritor, de diferentes maneras lo está diciendo, ¿no? De diferentes maneras lo que está diciendo es, podemos tener gestos de adoración, podemos tener expresiones de adoración, pero eso no significa que tengamos una experiencia de salvación. Eso no significa que el Señor Jesucristo se haya revelado a mi vida. Muy bien, continuamos para no, bueno, y hago un paréntesis. Hoy en día hay N cantidad de iglesias que tienen emociones, sensaciones cada domingo, cada reunión, pero muchas de las personas que se reúnen en ese lugar, en- muchos no tienen salvación. Continuamos, por favor. ¿Quién es UMB? Siempre veo el UMB y se me olvida su nombre. ¿Me ayudas, Fernando? No sé quién sea, pero si nos puede él ayudar a leer. Es Samuel. Samuel, ¿estás Ah, ahí? Ajá. ¿En qué se quedaron? Bájale. Dale. Perdón, ¿en qué párrafo se quedaron? ¿Ves mi pantalla?
Sí, Ahí, desde ahí, donde señalé. o- ok, dice. Thomas Charlie, en su obra Los héroes, el culto a los héroes y lo heroico en la historia, nos advirtió que no cometiéramos el error de pensar que las grandes religiones paganas del mundo eran todas falsas. Dijo, no es cierto que fueran falsificaciones, eran reales, y lo terrorífico es que lo eran. Continúa, por favor. En cierta ocasión, estando en México, visité una antigua iglesia que tenía el suelo de tierra. Entre Me quité el sombrero y observé todas las estatuas y las velas. Mientras estaba allí, vi cómo entraba una anciana mexicana y caminaba directa hasta el fondo de la iglesia, como si conociera el lugar y pudiera recorrerlo con los ojos cerrados. De las muchas veces que había estado en él, se dirigió a una estatua, creo que de la Virgen. Se arrodilló y alzó la mirada al rostro de aquella imagen, con un anhelo y una devoción que ojalá se hubieran dirigido al propio Señor. Tenía una experiencia de adoración y para ella era real. No era una hipócrita, sino una adoradora genuina. Pero fíjese a qué le estaba adorando. Su adoración no iba en la dirección correcta. Lo más triste de este episodio es que ella no lo sabía. Los indios americanos se situaban en las orillas de un río, alzaban los brazos al cielo y decían a Manitú, alabanzas a ti, alabanzas a Manitú, alabanzas a él. Experimentaban una verdadera adoración cuando clamaban a su gran Manitú. Es total posible, es totalmente posible tener una experiencia religiosa sin Dios e incluso rechazando al Dios de la Biblia. Es posible tener una experiencia de adoración, pero no de acuerdo con la voluntad divina y por lo tanto inaceptable para Dios, porque Él aborrece la idolatría. La idolatría es simplemente la adoración dirigida a cualquier persona o cosa que no sea Dios. Él constituye el grado máximo de blasfemia. Ok, hasta ahí, Samuel, gracias. De lo que leíste, ¿qué entendiste? ¿Perdón? De lo que leíste, ¿qué entendiste? Pues más que nada entender y reflexionar que hay personas pues afuera que creen en otras religiones que porque una persona les dijo, no sé, rezale al ángel de la independencia y él te va a conceder cualquier deseo de tu corazón. Entonces, a partir de ahí ellos tienen esa creencia de empezar como a adorar a imágenes que no son bíblicas, es la idolatría. Entonces, pues ellos asumen las cosas buenas que Dios ha hecho por ellos, eh, pues la adjuntan a base de lo que ellos están adorando. Pero aquí también algo muy importante que puedo notar es que cómo las personas se basan, bueno, no se basan, tienen una experiencia como muy cercana a lo que ellos sienten, como la señora que entraba a esta iglesia y adoraba a la Virgen María con una mirada de amor, tal vez, de temor. Entonces, podría decir que hay muchas personas que adoran así y sería pues sí, de grato que adoraran a Dios. Ok, gracias, Samuel. Josué, ¿andas por ahí? Sí, Elías, yo quería comentar algo. Solamente la idolatría también viene siendo no solamente a, pues, a religiones que están externas al cristianismo, ¿no? Sino también puede ser a una persona, a ti mismo, porque eso suele pasar mucho, o me equivoco. Sí, sí, no, de hecho, sí es así, sí estás en lo cierto. Pero antes de ayudarte con esto que estás comentando, me gustaría saber qué entendiste de esto que leyó Samuel, Ok, en esa parte, bueno, o qué algo llamó tu atención. que me llamó mucho la atención era lo de los indios americanos, que se situaban en la orilla de un río, ¿no? Y algo que me recuerda como una canción cristiana que dice, levanten los brazos al cielo y empiecen a bendecir a Dios.
el cómo es que la adoración en otros tipos de religiones se sitúa mucho a la religión cristiana, ¿no? Y pues como siempre, el enemigo ha hecho una copia directa de todo lo que hace Dios, o intenta hacerlo. El simple hecho de que mucha gente se deja llevar por una religión, en este caso, digamos, la más común, ¿no? El catolicismo, porque sus papás, sus abuelos se lo vendieron, y ellos hacen una adoración que es tan, a veces mejor que la de los cristianos, no voy a negar. A mí me ha tocado ver cómo ellos adoran, y yo digo, wow, lo hacen con un corazón, pero realmente a quién adoran, ¿no? Y algo que también me llamó la atención es que es posible tener una experiencia de adoración, pero no de acuerdo con la voluntad divina. Como tú lo mencionabas hace rato y como lo hemos venido hablando en otros estudios, que se dejan llevar por las emociones, emociones que realmente manejan pues en alabanza o se manejan en, dando cuando dan la palabra de Dios, y es algo que está mal también, desde mi punto de vista. Ok. Hay algo, muchachos, que constantemente me gusta repetir y que lo voy a mencionar. No sé si lo he mencionado con ustedes o no, pero es algo que yo trato de tener presente. Y aunque no lo digo, pero sí lo pienso. O ya tengo esa manera de reflexionar en automático. Y es que antes de ver a los demás, siempre los animo a que no hablen o no hablemos, es que ellos son así, es que ellos. Porque si realmente examinamos con detalle las cosas, mucho de lo que decimos que son otros, somos nosotros mismos. Por ejemplo, y quiero que me entiendan, con el siguiente ejemplo que acaba de dar el escritor de una mujer que está en una iglesia católica, al parecer nosotros entendemos eso, él está rezando a la Virgen y está diciendo el escritor, y ella está teniendo una experiencia de adoración, ¿sí? Y para ella es una experiencia genuina, así también como los indios americanos que se situaban a la orilla del río, también ellos estaban teniendo una experiencia de adoración. Y hasta aquí los ejemplos están bien. Ellos están teniendo una experiencia de adoración sin un Dios. Y está bien que vemos eso, pero aquí es donde viene el punto importante, donde nosotros nos tenemos que involucrar. Porque yo les pregunto, ¿cómo tú sabes que la experiencia de adoración que tuviste ayer domingo y que al Dios que decías adorar verdaderamente es al Dios verdadero a quien tú estabas adorando? ¿Cómo tú sabes, cómo yo sé que la experiencia que tuvimos ayer domingo en nuestra iglesia cristiana, que a veces nos sentimos mejor que otros, cómo sabemos que ese momento fue un momento genuino? No somos diferentes a la mujer que estaba rezándole a la imagen, y de hecho, como termina diciendo el escritor en el párrafo, lo más triste de este episodio es que la mujer no lo sabía. ¿Y saben qué es lo más triste que nos puede pasar a nosotros? Que ustedes y yo creamos que estamos haciendo una adoración genuina, y cuando lleguemos delante de Dios, el día del juicio final, escuchamos estas palabras: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Tú puedes decirme a mí lo que tú quieras. Tú puedes decirle a tus papás lo que tú quieras. Tristemente, muchas veces tus papás tontamente pueden decirte a ti lo que ellos alcanzan a percibir, pero el único que pesa en nuestros corazones verdaderamente es Dios, y es el único que nos va a responder si somos sus hijos o no. De hecho, la Biblia dice que es Dios quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo aquí tengo, y ese versículo me hace, en algún momento de mi vida yo tuve esa duda, y yo les hago la pregunta: ¿ustedes tienen el testimonio espiritual de que son hijos de Dios? ¿Y en qué se basa ese testimonio?
No me digas que es que yo lo siento, no, esto no es de sentir, es más allá que sentir, es una obra espiritual. Lo espiritual y lo sentimental no siempre, no son lo mismo y que aquí quiero que lo separen, ¿eh? Porque creo que no sabemos separar. Pensamos que si algo es sentimental es algo espiritual. No, lo sentimental y lo espiritual no siempre es lo mismo. En ocasiones lo espiritual va a traer algo sentimental, pero lo sentimental, repito una vez más, y lo espiritual no es lo mismo. Tengan cuidado con eso. No estoy en contra de las emociones. Y justamente ayer escuchaba un predicador que me hacía pensar que yo también a veces tengo ese mismo pensamiento. No estoy en contra de las emociones, no niego a las emociones, pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado con esas sensaciones, con el sensacionalismo que nos gusta experimentar, porque eso no es prueba de nada. Entonces, no somos diferentes a esta mujer que estaba adorando una imagen, no somos diferentes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque a lo mejor ayer pudimos ir al templo, cantar, levantar nuestras manos, orar o llorar, dar ofrenda y decir, ah, es que sí, y ver a la gente que nos gusta ver y sentirnos alegres y decir, sí, fui a la casa de Dios y lo adoré. No, si Una tú no pregunta, sabes, si tú no una sabes, perdón, permítame, hermana, pregunta. si ustedes no saben adorar a Dios en lo secreto, quieren darse cuenta si su adoración es genuina, es cómo adoramos a Dios en lo secreto, cómo adoramos a Dios cuando nadie nos ve. Y no, y tener cuidado de no ser engañados por nuestra mente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dígame, hermana Clau. Bueno, yo lo veo en Job, porque Job era un hombre justo, era un hombre que adoraba a Dios, o sea, la hablaba con él, hacía cosas por sus hijos y él era un hombre justo, dice la escritura que él era un hombre justo. Lo que me impacta de esa lección es que cuando él dijo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Entonces es lo que nos pasa, quizás oímos, sentimos esa sensación de que lo amamos y cosas, pero cuando yo le digo al Señor, si me dejaras ver un momento, a lo mejor me muero, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo es que Job, a pesar de ser un hombre justo, de oídas lo había oído y cuando lo vio, entendió que no había, Y no lo adoraba como Dios que no que lo conocía. Y eso es lo importante, muchachos y hermanos. O sea, nosotros podemos oír mucho de Dios, saber mucho, vuelvo al mismo, tener conocimiento intelectual, pero eso no significa que espiritualmente se ha revelado a nuestras vidas, ¿sí? Y hay muchas maneras de saberlo. Yo podría ponerles muchos ejemplos, lo que como, cómo duermo, cómo contesto, en qué invierto mi tiempo libre, si ya me tatué, si no me tatué, si tomo cerveza, si me alcoholizo, si voy al antro, si hablo groserías, si estoy acostumbrado a decir mentiras. Todo eso implica nuestra vida de adoración. No, 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 es que eso ya pasó, y cuando empezamos a poner peros y a decir es que eso ya pasó, es que eso no aplica, es que eso no es cierto, cuidado. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Nuestro corazón, ¿cuál es la condición de nuestro corazón delante de Dios? No delante del pastor, no delante de Fernando, no delante de los hermanos. Mi condición delante de Dios cuando voy a la iglesia, por eso es que hice estas preguntas con anterioridad. Cuando voy a la iglesia, ¿por qué voy a la iglesia? Cosas tan sencillas como obedecer una orden y no quito el dedo del renglón. Una petición, enciende tu cámara. Cosas tan sencillas como esas, muchachos. Hablan de adoración y ustedes podrían decir, bueno, pero yo ¿por qué voy a encender mi cámara? ¿Quieren un versículo bíblico? Sométanse a toda autoridad, porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Y si una autoridad te dice, haz esto, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Someternos, someternos. La autoridad dice, paga impuestos, tenemos que pagar impuestos.
No entendemos, no queremos, pero nos pesa a los que entendemos que son los impuestos, pero nos sometemos. Pero hoy vivimos en un mundo donde no queremos someternos ni ser sometidos. Y el problema es que si decimos que el Señor es nuestro Dios, pues Él demanda de nosotros obediencia, o demanda que nos sometamos. Y tampoco quiere decir que los que prenden su cámara son mejores que los que no las prendieron. También tenemos que cuidar nuestro corazón de eso, porque así pasa, ¿no? No, yo sí la aprendí, no eres mejor. Simplemente estás cumpliendo con lo que te tocó hacer. Dios es recto y justo, y parte de su rectitud y su justicia implica eso. Pero de verdad, muchachos, busquen ese sometimiento, esa obediencia, esa adoración genuina delante de Dios. Por ahí alguien levantó la mano, no sé quién la levantó. Yo, este, yo digo que la adoración es un todo, ¿no? Es tanto intelectual como emocional y tanto espiritual. O sea, cambia nuestra manera de ver. Es un todo y Dios quiere manifestarse en todo de nuestras vidas, no solo en una parte, no solo emocional, no solo intelectual, sino en todo. Sí. Creo que es algo que hemos venido diciendo, ¿no? La adoración no es solo una cosa, sino implica todo nuestro ser, todo lo que somos. Por eso Dios nos creó con todo lo que nos creó. Implica todo lo que somos, la adoración. No nada más, como bien lo dijiste y lo venimos diciendo, no solo una cosa, porque entonces eso no sería adoración, eso sería una selección de algo. ¿Sí? Pero la adoración implica todo, desde la actitud de mi corazón cuando se me da una indicación y qué hago yo con la indicación que se me dio. Desde cuando alguien me llama la atención y en mi corazón guardo rencor, o digo, Señor, me llamaron la atención, pero tú sabes por qué, ayúdame a entender. Desde esa parte, porque a final de cuentas la adoración, de donde va a emanar la adoración, va a ser del corazón. Y en este caso el corazón no es el músculo que late, el corazón es el centro de nuestro ser. En la Biblia, cuando la Biblia usa la palabra corazón, se refiere al centro de nuestro ser. No se refiere a un corazón rojo que está así, no, se refiere al centro de nuestro ser. Porque también hay otra parte donde la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y es donde el Señor viene a trabajar, en ese corazón. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo, por favor. No sé si alguien levantó la mano, ¿no? ¿Verdad? ¿Me ayudas a leer, Jackie, por favor? Dice, el apóstol Pablo entendía esto. Donde Antes, dice es totalmente posible. Perdón, me equivoqué yo. Sí, continúa. sí es ahí, ¿no? Sí. El apóstol Pablo entendía esto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, Primera de espérame. Ese versículo lo estaba leyendo y creo que el Señor me hizo entender algo que yo no estaba entendiendo. Pero es algo bien delicado. En algún momento ya lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a repetir. No sé si ustedes lo sabían o no, si lo han escuchado o no, pero yo estoy convencido que el primer ser que llega todos los domingos a una iglesia es Satanás o sus demonios. Estoy convencido que es el primero que llega, ¿sí? ¿Por qué? Yo lo puedo ver desde la persona que hace el aseo, o sea, va entrando el que hace el aseo y lleva el tiradero y ya empieza a renegar y su mente se empieza a llenar, empieza a ser atacada por pensamientos. Los hermanos cochinos me Es el hicieron esto, acusador. ¿ok? ¿Sí? ¿Perdón? Es el acusador.
Y no solo el acusador, empieza a alimentar la mente, ¿no? De pensamientos. El hermano Benny tuvo clase ayer y dijo aquí su cochinero, claro, como él lo limpia. Y empieza, porque fue la primera persona que llegó. Pero después llegan a lo mejor los músicos, ¿sí? Y está la hermana trapeando y los músicos van a decir, la hermana, ¿por qué está trapeando ahorita? Hubiera trapeado más temprano, que no ve que vamos a llegar a ensayar y ya nos vamos a retrasar. Y se fijan cómo Satanás y sus demonios están trabajando, alimentando nuestra mente. Y si le seguimos así, hermanos, ¿sí? Y a lo mejor Fernando le llama la atención a alguien y a lo mejor Fernando vino sin desayunar y a lo mejor se pegó en el dedo y le pasa como yo soy ultra mega gestudo. A veces mis gestos no tienen nada que ver con lo que está pasando, a veces sí, pero para que los demás me descifren y entonces empiezan los pensamientos, seguramente esto, seguramente aquello, y el seguramente, y el suponer, pero Satanás está alimentando. ¿Y a qué voy con esto? Lo que mencionaba hace un momento, nosotros podemos decir, adoramos a Dios, llenos de enemistad, llenos de rencor en nuestro corazón. ¿Acaso la Biblia no dice que si tú llevas tu ofrenda y cuando llegas y vas a dejar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Suelta la ofrenda, ve y habla con tu hermano y luego vuelves ahora sí a dar tu ofrenda. El Señor no dice que no es tu ofrenda, que no es tu alabanza. Dice, primero soluciona tus situaciones. Si estás molesto con alguien, si no te parece algo de alguien, ve y habla con ellos y después presentas tu ofrenda. Eso es lo que dice el Señor, pero nosotros no, nos subimos en contienda, nos enojamos, nos volteamos a ver feo, porque el hermano no tocó bien, porque no dio el tono, porque la hermana esto, y todo el rollo que sacamos ahí. O los que deciden, no, yo mejor no digo nada, porque al final de cuentas, pues aquí es meternos en problemas y mejor no digo nada, yo mejor nomás hago lo que a mí me toca, generando división, pero nosotros estamos creyendo que estamos adorando a Dios. Bueno, pongan ojo a esto, nosotros lo que estamos haciendo muchas veces es sacrificando algo a los demonios. Cuando hacemos todo ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es sacrificando algo a los demonios. Cuando yo permito que haya en mi corazón enojo hacia con un hermano por cuestiones que a lo mejor ni debería de existir un enojo, estoy sacrificando algo a los demonios. Y el problema de esto, como lo dice aquí en 1 Corintios 10, 20 y 21, es, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que ustedes sean partícipes de lo mismo. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. No podemos estar en la iglesia diciendo te amamos, Señor, pero diciendo en mi corazón odio a mi hermano. ¿Se fijan? No puedo en ese momento generar un ambiente espiritualoide. No, hermanos, muchachos, yo no sé qué cristianismo les está tocando y les estamos heredando, pero si ustedes no se preparan, va a ser peor todavía. No se puede, no se puede. Yo sé de músicos que un día antes en la noche se fueron de antro y al siguiente día llegan a la alabanza. No se puede. No se puede. Decidamos a quién vamos a ofrecerle sacrificio, al Señor o a los demonios. Pero no se puede ofrecer sacrificio a los dos al mismo tiempo. No se puede. Continuemos, por favor. Sigue ahí, Jackie. Sí. Nuestro Señor dijo que llegaría un día en que las personas dirían, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Él no aceptaba su adoración. No podía aceptarla porque no estaba de acuerdo con la naturaleza santa de Dios. Él no puede aceptar ninguna adoración que no vaya destinada a Él y que no sea compatible con su santidad. Ok, hasta ahí. Gracias. Otra cosa, pensando en la mesa de los demonios. Cuando tú como músico anhelas ser
como otros músicos seculares y usas el ministerio de alabanza porque tus papás te han enseñado que tienes que servir al Señor y usas el ministerio para poder obtener tus logros, ten cuidado, ten cuidado. Estás sacrificando lo que es de los demonios a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? El problema de esto es que cuando alguien no va en el mismo sentir o cuando el ministerio de alabanza no está en el mismo sentir, tenemos un anatema ahí y de cierta manera estorbamos la bendición que el Señor nos puede dar. Tenemos que tener mucho cuidado. Como lo hemos mencionado, y aquí viene este versículo, ¿no? Las personas diciéndole al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, el Señor diciéndole, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense que la frase con la que termina este versículo es hacedores de maldad. Y el Señor jamás dice, yo sé que hicieron fiestas, yo sé que hicieron cultos. No, no, no. Todo lo que hicieron, el Señor lo resume en algo. O sea, porque ellos vinieron a decirle, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les está diciendo, pues todo eso que hicieron son hacedores de maldad. No los calificó como alguien que podría hacer milagros, ni cuestionó eso. Rápidamente los llevó al lugar donde pertenecían, hacedores de maldad. Y la pregunta viene para nosotros, muchachos, para mí en lo personal, ¿qué tanto de lo que hago me desvía de la verdadera adoración al Señor? Y una de mis oraciones que yo le he hecho varias veces al Señor es, si el Señor fue quien les declaró a estos hombres, si los conocía, y el Señor fue el que les dijo cómo eran sus obras, entonces una de mis oraciones es, Señor, muéstrame que me conoces, porque una cosa es que yo diga te conozco, pero otra cosa es que el Señor diga yo lo conozco. Una cosa es que tú y yo digamos, conocemos al presidente a Andrés Manuel López Obrador y que lleguemos afuera de donde vive actualmente, anteriormente vivían en Los Pinos, llegas afuera de Los Pinos y tocas y yo conozco al presidente. Y una cosa es que tú llegues y toques y digas que lo conoces, y otra cosa es que el presidente salga y te vaya viendo pasar y te diga, hey, tú, pásate, yo te conozco. No es lo mismo, no es lo mismo. Dios no puede aceptar ninguna adoración que no vaya destinada a Él y que no sea compatible con su santidad. Ayúdame a seguir leyendo, Jackie, por favor. Aquel que nos creó para adorarlo, también ha decretado cómo debemos hacerlo. No podemos adorar a Dios como queramos, según nuestra voluntad o nuestro estado de ánimo. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Solo acepta la adoración cuando es pura y está dirigida por el Espíritu Santo. Dios ha rechazado casi toda la adoración de la humanidad en nuestro estado presente. Sin embargo, quiere que lo adoremos, nos lo ordena y nos lo pide. Obviamente, cuando Adán no lo adoró, se sintió angustiado y dolido. A pesar de todo, Dios condena y rechaza casi toda la adoración de la humanidad. Hasta ahí. Una frase muy interesante está al principio. Dios nos creó para adorarlo y también Él ha decretado cómo debemos de hacerlo. No es como se nos ocurre a nosotros. Por eso es que encontramos los salmos, por eso es que encontramos la Biblia, porque ahí nos muestra cómo debemos de hacerlo. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón, confesión de pecado, tiene que haber dependencia de Él. Cuando entendemos quién es Él, exaltamos su nombre y decimos, tú eres bueno, misericordioso, justo, santo. Por eso es que, no sé si recuerdan, al principio yo les preguntaba, ¿de qué podemos adorar a Dios? Y decíamos, pues por todo. Es que eso no es objetivo. Si ustedes leen la Biblia, eso es objetiva la palabra de Dios. Dios es claro. No es algo que a mí se me ocurra. Es que Dios es claro. Dios es específico. El Dios verdadero. Y aquí, ojo también, muchachos. En nuestra mente nosotros hemos creado un Dios.
Y muchas veces, cuando tú te pones a leer la Biblia y cuando verdaderamente en arrepentimiento y en fe le pides al Espíritu Santo que te muestre, o mejor dicho, cuando le pides al Señor que por medio de su Espíritu Santo te muestre, hago un paréntesis, hago una corrección. Cuando era joven, y la corrección que hice es cuando le pides al Espíritu Santo, esto es importante porque el Señor, por alguna manera, y bueno, me gustaría tener tiempo para explicarlo, pero el Señor lo estableció cómo tiene que ser la oración. La oración, ¿en nombre de quién se hace y a quién se hace? Pregunta, muchachos. La oración, ¿a quién se hace? Cuando oramos, ¿a quién le oramos? Al Padre. ¿Ok? ¿Por medio de quién? De Jehová. De Cristo, De Cristo. Sí, correcto. ¿Y en el poder de quién? Del del Espíritu Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hay un orden en la oración. No oramos al Espíritu Santo por medio del Padre. No oramos a Cristo por medio del Espíritu Santo en el poder del Padre. Esto es lo interesante de la Trinidad. Esto es importante. El Señor lo estableció así. Y hay que tener cuidado con a veces las cosas. Yo sé que el Señor conoce el corazón, pero hay que tener el cuidado con el orden y el argumento en la oración. Oramos al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ese es el orden. Yo oro al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que, digo, aclaro esto y espero que algún día podamos aclarar con más amplitud. Pero ¿por qué digo esto? Porque entonces nosotros tenemos, cuando vamos al Señor, Señor, quiero adorarte, muéstrame cómo adorarte. No es como a mí se me ocurre, ¿sí? No es como a mí se me ocurre. Ahora, por ejemplo, cuando vemos la adoración, la Biblia dice que toda la gloria el Padre se la dio ¿a quién? A su Hijo. A Cristo, para que su nombre sea ¿qué? Levantado, Exaltado. Sí, entonces, exaltamos su nombre, exaltamos quién es Él. Me gustaría que, se salió Samuel, no sé si se tenía que ir. Exaltamos a quién es Él. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. No podemos adorar a Dios como nosotros queramos. Me gustan estas dos frases, según nuestra voluntad o nuestro estado de ánimo. Si a veces tenemos ganas, hoy sí lo quiero adorar. No, hoy no lo quiero adorar. Lo he visto cantidad de veces. Vamos a orar por los alimentos. Fulano, ora por los alimentos. Y hay veces que fulano tiene unas ganas de orar que yo digo, va a transformar el mundo ese día. Pero hay otras veces que, Señor, gracias a Dios, amén. Digo, tampoco se trata que lo que no oraste en la mañana lo quieras orar en los alimentos, ¿no? Porque también luego eso pasa. No oraste y en el tiempo de los alimentos quieres aventarte toda la oración. Pero bueno, eso es otro tema de la oración. Pero lo que sí es que no tiene que ver con nuestro estado de ánimo o con nuestra voluntad. Ay, no, Señor, hoy no me siento con ganas de adorarte, hoy no me siento con ganas de obedecerte, porque ya dijimos, nos va quedando claro que la adoración no es, y quiero que se borre de nuestras mentes, la adoración no es cantar solamente, la adoración no es levantar las manos solamente, adoración no es el tiempo de 30, 25 minutos al principio del culto en cuatro paredes, eso no es adoración, eso no, eso es una milésima parte de lo que es la adoración. Pero adoración no es eso. Tú adoras cuando barres, cuando haces la tarea, cuando ensayas, cuando obedeces a tus padres, cuando te duermes temprano, cómo usas el teléfono, cómo le contestas a los demás. Cuando cumples con tus obligaciones, tú adoras al Señor. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Hace poquito lo hablábamos, Aarón, Sinaí y yo, y les enseñaba ese versículo, les decía,
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al revés, ¿cómo diría ese versículo? ¿Te acuerdas, Aaron? No me acuerdo. ¿Cómo? El que no hace lo bueno y El que no sé. No, ¿cómo era? A ver, recuérdame. Ahí, ¿sí te acuerdas? A ver, ya viene el examen. el que hace lo bueno y no, el que no hace lo bueno, no. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ay, no te creas, no sé. Ok, el versículo al revés, ¿cómo es? ¿Sí? Si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? ¿Qué pasa? Ah, no. A ver, dime. ¿Qué? Pues al revés, o sea, y el que hace lo... A ver, Fernando. Yo digo que tiene que ver algo así como de no peca el que sabe hacer lo bueno y lo hace, ¿no? A veces queremos guardarnos, pues hay que saber si lo que ya sabemos hacer, lo que dice la Biblia, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo pienso que es algo así, o sea, no peca el que sabiendo hacer lo bueno, lo hace. Ok, sí, así va, ¿no? Para atrás, pues digo, lo leemos igual hacia atrás, es lo mismo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que hace lo bueno y lo hace, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno y lo hace, porque el otro es no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y lo hace, No peca. y aquí es donde viene la diferencia. Fíjense, porque es que No quiero es que pecado. entendamos esta parte. El que sabe hacer lo bueno y lo hace, y lo voy a decir mal, le cuenta una estrellita más. No, no, no. Eso es donde viene la diferencia. Porque a veces pensamos que, como sabemos hacer lo bueno y lo hicimos bien, quedé bien, voy delante de Dios, voy bien y me lo va a contar para bien. No, el que No, sabe hacer lo bueno y lo hace, pues está haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer, pero no le cuenta como algo mejor que alguien más. Simplemente está haciendo lo que le toca hacer. No fue mejor que alguien más. no. Hizo lo que le tocaba hacer. Entonces, pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito de este tema, porque adoración tiene que ver con todo eso, con lo que sabemos hacer lo bueno. Y si no lo hacemos, nos es pecado. Y yo estoy seguro, muchachos, que cada uno de ustedes y adultos también sabemos, y por el Espíritu de Dios y por su palabra entendemos qué es lo bueno. Sí, No, no tenemos que andar preguntando, hagámoslo, porque eso es adoración. Eso es adoración. Y voy a aplicar un poquito a la cuestión de la música, porque yo sé que a veces todos esperábamos que este tema hablara mucho de música y de lo que sucede los domingos, pero no. Pero bueno, lo voy a llevar. Si yo sé hacer lo bueno, que es ensayar, y no ensayo, ¿qué es? Pecado. Si yo sé hacer lo bueno, que es conectarme para estudiar la palabra de Dios y conocer al Señor y que el Señor me instruya, y no lo hago, ¿qué es? Pecado. Si yo me conecto, pero no estoy de acuerdo con el estudio y en mi casa murmuro con mis conocidos, con mis familiares, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos, con mi novia, con etc. ¿Qué es? pecado. Pecado. Y el problema es que vamos acumulando una bolsa de pecado. No es una bolsa, es un costal enorme. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tómenlo en cuenta, muchachos. Vuelvo a repetir, yo creo que les voy a caer gordo. No me importa. Espero que algún día muchos de ustedes el Señor les revele
abra sus ojos y puedan ver y valorar estas palabras y atesorarlas en su corazón y puedan ustedes ser después hombres y mujeres que estimulen a otros hombres a creer verdaderamente en Cristo y adorarlo con su alma, con su mente, con su cuerpo, con todo lo que son, con todo lo que son. Y no porque ustedes sean perfectos, sino porque poco a poco en su relación con Él van a ir aprendiendo a adorarlo. Miren, muchachos, me ha pasado, porque también esto no es de ser perfecto. Me ha pasado que a veces me piden algo y no lo quiero hacer, pero llega el Espíritu de Dios, me recuerda la palabra y me dice, tienes que hacer esto, y entonces primero rezongué y después me paro de lo que estoy haciendo, me niego a mí mismo y voy y digo, ¿saben qué? Perdónenme, lo voy a hacer. Es como el Señor trabaja en nosotros. Siempre se antepone y está luchando contra nuestra voluntad. Su Espíritu Santo siempre está luchando contra nuestra voluntad y gloria a Dios por eso, porque es la manera en la que Él está trabajando en nosotros. Un adorador debe someterse a la verdad de Dios o no podrá adorarlo. Podrá escribir poemas, canciones hermosas, tener pensamientos elevados. Cuando vea un amanecer, cuando vea la naturaleza, cuando vea muchas cosas, podrá tener experiencias maravillosas en su mente, pero no podrá adorar a Dios, excepto un... Ay, ya me perdí. No podrá adorar a Dios si tiene fe, y si no tiene fe y según la verdad revelada por Él. Adorar a Dios como el puente, aceptarlo, significa someterse a la verdad acerca de su persona, admitiendo quién dice Dios que es y admitiendo que Cristo es quien afirma ser. Y aquí vienen preguntas que ya les he hecho, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo y quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo y quién soy yo? Ahora eso es lo que yo pienso. Y luego viene la otra. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? ¿Quién dice la Biblia que es Cristo? ¿Y quién dice la Biblia que soy yo? Y vamos a terminar esta página para podernos ir. Además debe admitir la verdad sobre sí mismo. Es un pecador malvado. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Dios dice, como Dios le dice, esta es la última barrera para el arrepentimiento. El hombre en su condición perdida rehúsa admitir su pecaminosidad. Dios me hizo así, argumenta el hombre, y se jacta para reducir cualquier culpabilidad personal. Fíjense cómo es esto. Nosotros no queremos reconocer que somos pecadores. Y es más fácil decir, así soy, Dios me hizo así. Porque después de eso viene otra frase que no la decimos, pero sí la pensamos. Dios me hizo así. Y la frase que no decimos y sí pensamos es, y si así me quiere, que se aguante. Ajá. ¿Sí o no? Dios me hizo así, que se aguante. No lo decimos, no lo pensamos, pero esa frase, Dios me hizo así, oculta esa otra cuestión. ¿Cómo lo sé? ¿Qué pasó con Adán y Eva en Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios le preguntó, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo Adán? Hermano Benny, ¿qué dijo Adán cuando había pecado? Creo que no me escuchó. Pero Adán dijo, ya se desmuteó. O ¿Qué sea, dijo Adán? la ¿Perdón? esposa que tú me has dado me ha hecho comer La del mujer que me fruto. diste, ¿sí? La O la mujer esposa que que me me has diste. dado me ha hecho comer del fruto. La mujer que me diste. ¿Sí? Lo que Adán dijo fue la mujer que me diste. Y es la misma frase. Tú lo hiciste, yo no lo hice. Tú lo hiciste, Dios. Entonces, ¿de quién es problema? Si pensamos de esa manera, ¿de quién es problema? ¿De De nosotros o de Dios? De Dios. Eso es lo que, eso es lo que estamos diciendo con esa frase. Espérame, es que este no es mi problema. Ese es tu problema, porque tú me hiciste así. Y eso es a lo que mencionaba yo hace un momento. Y
¿Alguien escucha a Elías? Sí, sí te escuchas. ¿Sí me escucho o no? Y ahorita Ya. ya. Sujeto sale corriendo. Cuando este sujeto sale corriendo, Se congeló. les pregunto, ¿él está viendo su tiempo o el tiempo de su contrincante? El tiempo del contrario. No. No, él está viendo su tiempo. ¿Qué opinan? Otra vez, un maratón, un corredor de maratones o un nadador que quiere mejorar sus metas y avanzar, cuando hace su rutina, ¿él observa su tiempo u observa el tiempo de su contrincante? Observa su tiempo Observa ¿Por el qué? tiempo del contrincante. Ok, para poder superar su marca. Josué, Yo ¿por creo qué? que es el contrincante porque pues es su contrincante y pues como está compitiendo contra él, pues sí, no sé. Bueno, es lo que yo hago. Es dependiendo. Normalmente, Si el contrincante va hacia adelante de la persona que está vigilando al que está observando a la persona, pero si la otra persona va más adelante, está vigilando en qué está fallando la persona que él vigila, personal, para ver en qué puede mejorar. Ok. ¿Y no creen ustedes que sería una pérdida de tiempo estar revisando el tiempo de mi contrincante? Digo, los que hemos, bueno, no sé, pero yo he visto algunos documentales o cosas así, y normalmente se enfocan en sus tiempos para mejorar sus propias metas. Se enfocan en ellos mismos para avanzar y ellos mismos progresar. ¿Por qué? Porque su contrincante nunca va a ser el mismo. Su contrincante puede cambiar, Sí, nunca va a ser el mismo en las carreras. sí, tienes razón. No estoy diciendo, y sí lo hacen, no estoy diciendo que en ocasiones, cuando ya se prepararon ellos antes de competir, sí se informan acerca de de sus contrincantes. Pero lo que estoy diciendo es que al principio, para ellos mejorar, se observan a ellos mismos. Y el punto de este ejemplo, pues, en rebuscado, era llegar a esto, que no siempre tenemos que estar observando a otros, tenemos que estar observándonos a nosotros mismos, dónde yo estoy parado en mi relación con Dios, dónde yo estoy parado en mi obediencia, dónde yo estoy parado en mi vida de santidad, dónde yo estoy parado en mi lectura bíblica, dónde yo estoy parado en mi memorización de versículos, dónde yo estoy parado en humildad, dónde yo estoy parado en orgullo, en paciencia, en gozo, en sometimiento, en tener a los demás como mayores a mí mismo, en renunciar a que los demás me reconozcan y me digo que hago las cosas bien, en esforzarme y darlo todo para el Señor y no desear que me digan que lo hice bien. ¿Dónde estoy yo parado en ese lugar? Mi responsabilidad, ¿dónde estoy yo parado? Adoración, como ya lo hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir, no es cantar, no es levantar las manos, no solo es eso. Eso es una parte de lo que es toda la adoración. Es responder a todo lo que es Dios con todo lo que yo soy. Adorar es responder a todo lo que es Dios con todo lo que yo soy. Puedo tener experiencias de adoración, puedo tener emociones, pero eso no significa que yo gozo de una experiencia de salvación y de una relación de paz con Dios. Y me llega a la mente un versículo, dije que me iba a callar, pero les pongo este ejemplo, y más ahorita que estamos en el domingo de bueno, que viene lo de la Pascua y todo eso. Ustedes saben y hemos leído
que cuando el Señor Jesús entró, en una ocasión que entró a Jerusalén, sentado en un pollino, mucha gente puso palmas en el piso y le aplaudía y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tuvieron experiencias de adoración y fue algo maravilloso. Pero no sé si ustedes sabían o no, si ustedes leen Marcos y Lucas, capítulos después, mucha de la gente que gritaba Hosana en el nombre del Señor y que le hizo fiesta cuando Jesús iba pasando, mucha de esa gente, capítulos después, fue la misma que le gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que nos habla de lo que somos y de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Quién nos asegura a ti y a mí que mis experiencias de adoración o mi manera de percibir las cosas no me lleven a negar al verdadero Dios? Ese es el punto. Yo puedo estar tan acostumbrado a mi forma que cuando Dios se muestra en mi vida, yo deseo negarlo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que yo creo. Es que yo creo, es que yo pienso. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que su palabra nos enseña que es. Y entonces, muchachos, para poder adorar a Dios tenemos una gran tarea y es conocerlo. Para poder adorar a Dios como Él desea ser adorado, la tarea que tenemos es conocerlo. No voy a dejar que hagamos preguntas porque ya me fui con 16 minutos, bueno, con 6 minutos porque empezamos 10 minutos tarde. Terminen de leer lo que resta de este capítulo, lo comentamos rápido en la siguiente clase. Y los animo de verdad a que oremos al Señor porque nos muestre quién es Él, nos muestre quién es su Hijo y nos muestre quiénes somos nosotros. Que se revele a nuestras vidas y que nuestra oración también siga siendo, Señor, enséñame a adorarte. Enséñame verdaderamente a hacer las cosas para ti. Todo lo que hago. Y antes de orar, no sé cómo les ha ido en la música, no hemos tenido tiempo de platicar de eso, me encantaría, no sé qué ha pasado, después a lo mejor podemos tener una sesión para platicar de eso, pero lo que sí, sé que es difícil, aunque estoy a distancia y sé que a lo mejor algunos accedan o no, pero quienes accedan y necesiten ayuda, ya sea con su voz, ya sea con su instrumento o algo, díganme, búsquenme, me pongo a sus órdenes y trataré de buscar amigos también expertos que les puedan ayudar y dejar tarea, pero eso sí, muchachos, si nos van a buscar, va a ser para que hagan tarea, porque si yo voy a conseguir músicos que los asesoren, es porque les van a dejar tarea y la van a hacer. Y eso sí, si mis amigos acceden a la primera, yo les voy a decir a ellos que la primera tarea que no hagan, ahí muere, porque no quiero que sea una pérdida de tiempo para ellos. Para mí sería una falta de respeto pedir su ayuda, que a final de cuentas eso no se haga. ¿Sí? Entonces, si viene esta parte donde tiene que haber compromiso, vuelvo a lo mismo, adorar, no, es más que cantar, y si viene desde nuestro compromiso, desde muchas cosas atrás, si viene desde el fondo de nuestros. Entonces, bueno, solo les dejo eso ahí y, y ya, vamos a orar, de verdad me da gusto verlos, a la mayoría. ¿Nos deja tarea? Nada más leer lo que resta, hermana. Nada Bueno. más leer lo que resta. Lo que resta de las 59 hasta las 61, por favor. Okay. Ya íbamos a acabar, pero lo que resta. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Y este es el momento, muchachos. Me gustaría que inclines tu rostro ahí donde estás. Busques al Señor. Y si tienes alguna, primero hay que confesar nuestro pecado. No podemos venir delante de Dios. Eso cada vez me queda más claro. No podemos venir delante de Dios. Sería un atrevimiento si venimos delante de Él sin limpiarnos. Es importante limpiarnos. Fue lo que Jesús le decía a sus discípulos. Aquel que ha sido lavado por completo solo debe limpiarse lo que se ha ensuciado. Y queremos, Señor, que en esta noche que nos limpies,
Limpia nuestras manos, limpia nuestros pies, limpia las partes de nuestros cuerpos, las partes, Señor, aquello, nuestra mente, nuestro corazón, que hayamos permitido que se manche por el pecado, Señor. Límpianos para poder entrar, Señor, delante de ti con confianza. Y en este momento, Señor, sabemos que hay mucho que aprender de ti, sabemos que hay mucho que decimos que creemos, pero cuando podemos evaluar nuestras acciones a la luz de tu palabra, con franqueza, con valentía, porque muchas veces somos cobardes para examinarnos y alcahuetes de nosotros mismos. Pero tu palabra nos enseña que solo los valientes son los que van al reino de los cielos. Y cuando con valentía analizamos nuestra vida, Señor, es cuando más ganas nos dan de correr a ti, de correr hacia ti en busca de tu socorro y de tu favor. Y venimos delante de ti, Señor, a pedirte, por favor, que nos concedas el conocerte y cambies así nuestro corazón religioso por un corazón de carne. Cambies nuestro corazón hipócrita por un corazón firme y fiel a ti. Muchachos y hermanos, en este momento, si tú tienes alguna petición también delante del Señor, yo te animo a que tú lo hagas. Si hay algo que te aqueja, que te duele, no lo hagas en voz alta, ahí en tu corazón y en tu mente. Exprésale al Señor tu necesidad. Porque no solo se trata de aprender o de saber, no, sino nuestro Dios está muy interesado en nosotros. Quiero recordarte que su palabra dice que nuestras lágrimas están en su redoma. ¿Y qué es una redoma si no era un artefacto en el cual se juntaban todas las lágrimas de las personas, de una persona que lloraba? Una redoma por persona. Así el Señor tiene una redoma por cada uno de los suyos. Y Él conoce tus necesidades. Y si tú tienes necesidad de sabiduría para terminar tu semestre, si tú tienes necesidad de un empleo porque en tu casa la situación es difícil, si tú tienes necesidad de afecto, si tú tienes necesidad de ser aceptado, si sientes dolor porque la novia te dejó, porque el novio no te hace caso, porque a veces no encajan, dile al Señor que se vuelva tu plenitud y que no debes tener necesidad. Su palabra nos enseña que Él nos guarda en perfecta paz, que, que, su, que el pensamiento persevera en Él. Su palabra dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El Señor guarda tus emociones, el Señor guarda tus pensamientos cuando tú perseveras en Él, en conocerle, en amarle, en servirle, en comprometerte. Si tú tienes dudas con tus prioridades, si tú tienes dudas de cómo usar tu dinero, pídele al Señor. Señor, aquí estamos, delante de ti, pidiéndote por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras novias, por nuestros novios, por nuestros amigos, por nuestros líderes, por nuestra economía, por la confusión de la juventud, por el abuso, por todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, Señor. Tú que eres sabio, tú que eres soberano, tú que eres omnisciente, Señor. Te ruego, Señor, que por el amor que tú tienes en Cristo y el deleite que tú tienes en Él, escuches nuestra oración y con el poder de tu Espíritu Santo transformes nuestro corazón para que nuestras peticiones se amolden a las tuyas. Quita, Señor, de mí hipocresía, quita de mí, Señor, el buscarte solo para obtener lo que yo quiero. Limpia la iglesia de personas o de jóvenes o de hombres o mujeres que solo quieran obtener un beneficio o asistan para poder obtener un beneficio tuyo y no conocerte. Y despierta los corazones
para que te amen y te sirvan y deseen conocerte, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor. Danos descanso, da descanso a nuestros ojos, Padre. Por favor, da descanso a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y ayúdanos a meditar en ti y en tu palabra. Ayúdanos a prepararnos en esta semana para entender la magnitud de tu sacrificio y con alegría, humildad, devoción y temor en el corazón, celebrar tan grande y maravilloso evento, milagroso y poderoso, ejercido y establecido por ti, Señor, tu resurrección. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a amarte. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena noche, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Elías. Gracias, hermano, igual. De nada. Gracias a todos por conectarse. Bendiga. Buenas noches. Elías, Mande. ahorita me regalas una llamada. ¿Otra? ¿Puedo marcar? Pues aquí, sí, está bien. Si quieres, te espero aquí en... Ah, bueno. Gracias, hermanos. Nolasco, que Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Gracias, Elías. De nada, Nel. Cuídate mucho. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana Arabelia. Gusto verla otra vez. No la vi la semana pasada. Sí, me conecté. No la vi porque en mi teléfono a veces no me salen todos. Ah, ok. Sí, Pero qué bueno. Gracias, hermana. Un abrazo. Que el Señor le bendiga. igualmente. Dios les bendiga. Buenas noches. Que Dios le bendiga, hermana. Cuídese mucho. Me saluda a su esposo. Gracias, hermano. Gracias. Ya ponle pausa a la grabación.